digno para sus familias, pero sobre todo entre el futuro que soñamos y el único planeta que tenemos para alcanzarlo. Estamos hechos. Bienvenidos todos de vuelta del Coffee Break. Espero que lo hayan disfrutado. Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pascofont. Soy consultor de Intelfin y voy a ser moderador de esta sesión. Esta sesión tiene que ver con temas de desarrollo de infraestructura aeroportuaria a nivel regional. Y contamos para ello con Evans Avendaño, que es el CEO de Aeropuertos del Perú, la concesionaria de 12 aeropuertos, mayoritariamente en el norte del Perú, y con Rafael Echeverne, que es el director general del Consejo Internacional de Aeropuertos del capítulo de Latinoamérica y el Caribe, que también nos va a comentar sobre experiencias en la región. Entonces, para comenzar, quisiera, por favor, Evans, a ver qué propuestas nos traes para mejorar el desarrollo de la infraestructura regional aeroportuaria. Muchas gracias, Alberto. Tengo una pequeña presentación, no sé si la podemos poner, por favor. Ahí está. A ver, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hacer una breve exposición de cuáles creo yo son los desafíos que enfrentamos hoy en el sector aerocomercial, sobre todo enfocado en la parte de los aeropuertos que son regionales. Primero, ¿quién es Aeropuertos del Perú? Entendería que no todos están familiarizados de quiénes somos nosotros. Nosotros somos una asociación pública-privada que maneja 2 aeropuertos regionales. Ustedes pueden ver acá el cuadrito en el mapa. Aquellos que están sombreados de verde son los aeropuertos que nosotros manejamos. Son 2 aeropuertos. Y tienen una particularidad especial. A diferencia del Jorge Chávez, que son aeropuertos totalmente autosostenibles, en el caso de Aeropuertos del Perú, nosotros somos una concesión cofinanciada. Y cofinanciada a 2 niveles. Cofinanciada no solamente a nivel operativo, sino cofinanciada a nivel de las inversiones que nosotros ejecutamos o los proyectos de inversión que estamos hoy por hoy desarrollando ya en aeropuertos del Perú. Antes de empezar a explicarles a ustedes los desafíos, quiero que miren este gráfico de acá. Porque este gráfico dice mucho. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá? Acá lo que ustedes van a ver es un incremento, es el tráfico de flujo de pasajeros antes de la concesión y después de la concesión de Aeropuertos del Perú. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿En qué año creen ustedes que se otorgó esta concesión? Claramente, en el año 2006. Y si ustedes ven la proyección de pasajeros antes del 2006, ¿cuál es la tasa de crecimiento de pasajeros antes del 2006? 0%. Los 5, 6, 7 años previos a esta concesión. Una vez que tomamos esta concesión, la tasa de crecimiento desde esa fecha hasta ahora, incluyendo inclusive el COVID, porque ya nos hemos recuperado del COVID, finalmente en lo que vendría a ser el tráfico de pasajeros, fue de 14% anual. Y eso ustedes pueden ver en este gráfico de acá. Las concesiones a los privados funcionan. Y este es un ejemplo claro de que una concesión, cuando otorga un contrato diseñado y otorga las libertades necesarias para esta concesión de poder desarrollar demanda, funciona. El gráfico no miente. Pero así, como hemos podido obtener este flujo de crecimiento en esta concesión, que dicho sea de paso, este flujo de crecimiento tiene otro efecto secundario muy importante. Esta fue una concesión que al inicio el 60% de sus ingresos provenían de un subsidio de parte del Estado. Al inicio de la concesión, 18 años. ¿Cuánto creen ustedes que hoy esta concesión recibe, después de toda esta reingeniería que se hizo en Aeropuertos del Perú y todo este crecimiento que hemos logrado, las nuevas conexiones que hemos hecho en Aeropuertos del Perú, cuánto creen ustedes que hoy el Estado me paga por cofinanciamiento respecto del total de los ingresos? 5%. De 60 a 5%. Y yo sí tengo la expectativa que en los próximos 5, 6, 7 años deberíamos de estar pagando un canon al Estado de una empresa que estructuralmente era deficitaria. ¿Okay? Pero eso es en la parte operativa, donde efectivamente hay un muy buen diseño del contrato de concesión, donde básicamente nos dan a nosotros las libertades necesarias para poder rentabilizar esta infraestructura, bajo un esquema, finalmente, no de suma cero, sino en el cual, si yo gano, el Estado gana finalmente. Pero en el tema de las inversiones, no hemos tenido finalmente esta historia de
no sé si llamarla de éxito o de crecimiento, por decirlo de una forma. No. Tenemos 18 años manejando las infraestructuras aeroportuarias y todavía no hemos podido sacar adelante los nuevos terminales en la red de aeropuertos del Perú, lo cual no significa que no estamos avanzando, y más adelante en la presentación al final les voy a presentar a ustedes el estatus de cada una de esas inversiones. Sí estamos avanzando, pero no estamos avanzando al paso que deberíamos haber avanzado. Porque finalmente esto acá genera un reto y un cuello de botella. ¿Cuáles son? Voy a pasar a la siguiente lámina. Esto es lo que le mencionaba a ustedes, debí haber puesto esta presentación antes, esta lámina. Ahí lo que ustedes pueden ver, año 2009, 52% de nuestro cofinanciamiento estaba dado por un subsidio de parte del Estado. 2006 representaba casi el 60%. Hoy, 2024, 5%, y con la expectativa de si seguimos creciendo estas tasas, deberíamos de pagar un canon al Estado. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Si yo les hago a ustedes la siguiente pregunta. Si les hago la pregunta, ¿cómo consideran ustedes hoy el sector aerocomercial enfocado en la parte de regiones donde nosotros estamos operando? ¿Qué me dirían ustedes? Que muchos de ustedes deben de haber sido usuarios o son usuarios de nuestros aeropuertos. ¿Qué me dirían ustedes cuáles son hoy los problemas que tenemos en el sector aerocomercial? Yo creo que giran en torno a 3 principalmente. Hay varios, obviamente, pero me enfoco en 3 principalmente. El primero, que tenemos hoy una alta centralización en Lima. Todo gira alrededor de Lima. Sí, es cierto, hace 18 años era más centralizado. Sí, era más centralizado. Muy pocas conectividades interregionales, que ese es el otro desafío que nosotros tenemos. Muy pocas conectividades interregionales entre provincias. Todo tiene que pasar, la mayoría tiene que pasar por Lima. Muy poca conectividad en provincias. Y el otro tema que ustedes lo deben de sufrir, que es el tema del déficit en infraestructura que hoy estamos teniendo en los aeropuertos regionales. Yo no me voy a enfocar en los dos primeros temas, o voy a mencionar algunas propuestas en los 2 primeros temas, voy a tratar de enfocarme más en el tema que tenemos hoy por día, que es el de déficit de infraestructura. Si vemos los 2 primeros temas, ¿cuáles podrían ser un par de propuestas que nosotros hemos conversado o propuesto al Estado? Primer tema, que creo que es súper importante. Yo creo que muchos de ustedes no saben que este sector está parcialmente liberalizado. No está totalmente liberalizado este sector. ¿Cómo funciona? Para darles un ejemplo, y creo que Rafael les va a hablar más sobre ese tema, porque hay estudios que ASI ha hecho respecto de la liberalización en los distintos países y el éxito que ha tenido la liberalización. Pero en el Perú, el sector aerocomercial está parcialmente liberalizado. ¿Por qué? Porque existen 9 libertades de tráfico aéreo que usualmente los países suelen negociar a través de acuerdos bilaterales entre ellos. Y esos acuerdos bilaterales establecen básicamente, en resumen, qué es lo que una aerolínea que no tiene bandera peruana puede hacer dentro del territorio peruano. Existen 9 libertades de tráfico aéreo, de las cuales solamente en los acuerdos bilaterales se negocian 5 de esas 9 libertades de tráfico aéreo. Y una de esas libertades de tráfico aéreo para mí es fundamental. Hace en la mañana, creo que 2 presentaciones previas, mencionaron que los puertos están totalmente liberalizados y se permite hacer cabotaje en puertos. La pregunta que yo me hago es, ¿y por qué no se permite hacer cabotaje en el sector aéreo si se permite en el tema de los puertos? Que es la 8ª libertad de tráfico aéreo, si no me equivoco, Rafael. 8ª o 9ª libertad de tráfico aéreo, si es que no me equivoco. No se permite hacer. Les voy a dar un ejemplo de cómo esto imposibilita el desarrollo de este sector. Hoy en Aeropuertos del Perú tenemos 2 conexiones internacionales. No sé si ustedes saben, estamos conectados en Trujillo con Chile, con Santiago, a través de JetSmart. Y estamos conectados a través de Chiclayo con Copa. Se suele decir Panamá, pero nadie se baja en Panamá. Son los 70 y tantos destinos que conecta Panamá. Y eso es lo que hoy tenemos en Aeropuertos del Perú. Bueno, pues les hago un siguiente ejemplo hipotético. Supongámonos que se empieza a desarrollar demanda y Copa se da cuenta de que aquellos pasajeros que lleva a Chiclayo empieza a formarse una demanda de poder captar la gente que está en Chiclayo y la gente que Copa ya trae afuera de Chiclayo, que no necesariamente quiere pasar por Lima, conectar con Cusco. Bueno, pues les cuento que no se puede, porque no tenemos precisamente la 8ª libertad de tráfico aéreo. Fundamental para seguir desarrollando precisamente lo que he mencionado. Descentralizar Lima, seguir conectando regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que seguir liberalizando el sector. No solamente no solamente el sector aeropuerto, yo estoy casi seguro de todos ustedes, muchos de ustedes tienen temas de propuestas de seguir liberalizando el sector. Porque liberalizar
el sector, ojo, no solamente significa empezar a otorgar más libertades de tráfico aéreo. Hay otro tema fundamental que está asociado al tema de liberalización, que es el tema de no quería usar la palabra burocracia. Desregulación. Fundamental. Y lo sufrimos más nosotros, sobre todo, y lo voy a hablar más adelante, en la parte del desarrollo de las inversiones, ¿correcto? Es más, inclusive las aerolíneas, si están paradas acá, les pueden a ustedes dar una serie de regulaciones que hoy existen, que ralentiza finalmente los permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a la siguiente pregunta, que lo que estamos contando con las aerolíneas. Si alguien quiere entrar al Perú y ya tiene el ok de la FAA americana, es necesario que la DGAC tenga que pasar 7, 8, 9 meses para darle una autorización cuando fácilmente se puede homologar. Además, nosotros lo que hacemos es copy-paste de la FAA. ¿Por qué tenemos que pasar 8, 9, 10, 12 meses para otorgar un permiso cuando ya otras instituciones de las cuales hacemos nosotros copy-paste de nuestras cosas? Bueno, cierro paréntesis porque eso que lo diga las aerolíneas, no lo digo yo voy a hablar de infraestructura. Ahora, ese es un tema fundamental, liberalización. Tenemos que seguir con esa agenda en el Perú. No entiendo por qué no la hemos seguido. Cuando hago la pregunta de por qué no hemos seguido liberalizando el sector, otorgando las 4 libertades de tráfico aéreo que faltan en este país para seguir liberalizando, dinamizando el sector, nunca he recibido una respuesta que la entienda. Segundo tema. Otra propuesta también importante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los aeropuertos? Que es la segunda que dice ahí, Fondo de Desarrollo. Ay, creo que en la presentación tenía que estar avanzando, perdón. Acá. El otro tema también importante, vamos a la siguiente lámina. Hay un tema fundamental, que es otra propuesta de política económica que hemos propuesto, de política de Estado que hemos propuesto, que es el tema de generar un fondo de desarrollo de rutas. Y esto es lo que nosotros los aeropuertos hacemos, lo sabe muy bien Rafael. Sabe que hay países que también generan este tipo de promociones para desarrollar estos circuitos. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que propongo con esto? Un fondo de desarrollo de rutas que genere los incentivos necesarios a las aerolíneas para realizar ciertas rutas. Lo hacemos los aeropuertos. Les doy un caso específico. Si bien es cierto esa ruta, después de la pandemia, no volvió a renacer. Bueno, lo hacemos con el Santiago-Trujillo. Y ofrecemos otras rutas que nosotros, por el conocimiento que tenemos de cada uno de los aeropuertos, podrían tener un potencial de conectar. Estamos hoy por hoy negociando el tema de conectar el norte con Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que básicamente dice este Fondo de Desarrollo de Rutas? Donde tú le entregas, acá el tema es compartir riesgos entre aquellos que vamos a beneficiar de una ruta. Pero el caso específico, por ejemplo, el caso emblemático que tuvimos fue cuando salió la ruta antes de la pandemia, y estamos nuevamente renegociando que esa ruta vuelva a salir, el famoso Cusco-Pisco, en el aeropuerto de Pisco, donde básicamente lo que nosotros ofrecíamos era un ingreso mínimo garantizado a la aerolínea, en donde le decíamos, ok, esta ruta tiene potencial, esta ruta puede desarrollarse, nosotros le poníamos un ingreso mínimo garantizado. Lo mismo hicimos en el caso de Santiago con Trujillo, y así la aerolínea, obviamente, compartiendo esos riesgos, pudo entrar. ¿Saben cuánto pagamos de estos IMG? 0. Y desarrollamos una ruta. Y hoy ya no es necesario poner un IMG en la ruta con Trujillo, porque la demanda simplemente se ha desarrollado. Ustedes imaginan, y eso a nivel de aeropuertos del Perú, ustedes imaginan el potencial y la escala que podríamos desarrollar estas conexiones si es que lo hacemos a través de este fondo que ya existe en el Perú, que hay un fondo de promoción para el turismo. Uy, me estoy comiendo los minutos en... El fondo de promoción de turismo, hoy que le cobramos a todos los extranjeros, le cobramos $15. Y eso va a un fondo. Y ese fondo lo usamos para promocionar al Perú. Yo creo que una de las medidas importantes, una propuesta, es poder compartir ese fondo y poder desarrollar a través de este fondo este tipo de conectividades, obviamente con un estudio de viabilidad detrás, etcétera, 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 que sean temporales y que nos ayude finalmente a poder generar estas conexiones, no solamente con Lima, sino a través de regiones. Un tema que no existe en el Perú es tener las regiones conectadas. Si ustedes que han tenido la suerte de viajar a otros países, claramente tienen un paquete donde les ofrecen, vámonos acá, allá, acá, todo integrado. En el Perú les hago la siguiente pregunta. ¿Existe algún paquete que nos ofrece Lima, Cusco, Pisco, Arequipa, y si quieren se van a la selva, donde quieran, Lima afuera? Ni uno. Conectado vía aérea. No existe. Y otros países, si ustedes ven los indicadores hoy de cuánta gente en el Perú viaja al año, porque hay unos indicadores comparados con lo que viajan en Chile o lo viajan en Colombia, estamos realmente atrasados y realmente rezagados, lo cual implica que hay un espacio para seguir desarrollando este sector, para seguir conectando. Y creo yo que un fondo de desarrollo de rutas es finalmente una de las propuestas interesantes para que se evalúen finalmente para poder seguir desarrollando este sector, aunado a, obviamente, seguir liberalizando el sector aerocomercial. Ahora voy a la parte que en realidad debería haber hecho mi presentación, aunque me quedan 5 minutos, que es la parte finalmente de inversiones. ¿Qué pasa con el tema de inversiones? Yo les mencioné a ustedes, cuando comencé la presentación, de que pudimos lograr un flujo importante de pasajeros a través de todo el desarrollo comercial que hicimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel de inversiones no hemos podido avanzar. ¿Por qué?
varias explicaciones. Quiero vamos al tema estructural. ¿Cuál es el tema estructural? Que es parte del diseño de esta concesión. El tema estructural es el siguiente. Yo soy una empresa privada, ¿correcto? A pesar de ser una empresa privada, todos los proyectos que yo desarrollo, porque, ojo, es otro tema distinto de mi concesión, yo soy un proinversión porque yo tengo que partir con el diseño, la elaboración del expediente, el perfil, el expediente técnico, la licitación. Yo he asumido en mi concesión ciertas partes que hoy asume proinversión. El gran problema es que siendo una empresa privada, todos los proyectos que Aeropuertos del Perú desarrolla son catalogados proyectos de inversión pública. Son catalogados como obra pública. Ergo, tengo que seguir toda la normativa como si fuera una obra pública. Tengo hoy proyectos que todavía tienen la nomenclatura del Sistema Nacional de Inversión Pública, del famoso SNIP, que deben haber escuchado. Hoy por hoy invierte.pe. Y eso, desde mi perspectiva, no tiene sentido. Porque lo que tú pretendes hacer cuando tengas una concesión es que efectivamente el privado que tiene las capacidades, tiene la flexibilidad de poder, la versatilidad, el know-how, el conocimiento, el expertise para poder desarrollar estos proyectos, lo único que estás haciendo finalmente es trasladar, y disculpen que lo diga, y lo sabemos, las ineficiencias, por decirlo de alguna forma, que tiene el desarrollo de la pública, lo estás poniendo en un privado. Y no estás finalmente logrando el objetivo final de toda concesión, que el privado despliegue todas las capacidades para desarrollar una obra. Creo que en la génesis del diseño de esta concesión nace el problema en Aeropuertos del Perú. Ok, esa es la génesis, pero vivimos con esa realidad. ¿Qué propuestas podemos hacer de cara a esa realidad? Y yo creo que un tema fundamental que lo vivimos, hay varios temas, y voy a hablar sin orden de relevancia, sin orden de importancia, voy a hablar en la medida que se me viene a la cabeza. Hay un tema fundamental que es el tema de una falta clarísima de liderazgo por parte del Estado. Cosa que con la nueva ley de APP se trata de corregir, y se trata de corregir otorgándole las facultades que se le está otorgando promoción. Hay que ver, obviamente, como se dijo, qué dice el reglamento. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y en el Perú tenemos leyes hermosas, pero que por alguna razón no se cumplen como deberían de cumplirse. El tema de tener un liderazgo en el Estado es fundamental. Y les explico por qué. Porque si nosotros desarrollamos una infraestructura tan compleja como los aeropuertos que estamos desarrollando, ojo, dicho sea de paso, en Aeropuertos de Perú, y hay muchos actores de distintas instancias del Estado, es muy probable que cada una, y por razones obvias, tengan discrepancias técnicas, etcétera, etcétera. No hay nadie. ¿Y qué es lo que pasa cuando existen esas discrepancias técnicas? Uno, como concesionario, está en el medio del sándwich, porque nadie corta el queque en la parte del Estado. Y esas discrepancias no se resuelven en semanas, se resuelven en meses, 8, 9, 10 meses aproximadamente. Les doy como ejemplo, Aeropuertos del Perú acaba de desarrollar o acaba de intervenir 2 pistas importantísimas. Ese es otro tema de los beneficios de las concesiones de los privados, finalmente. En Aeropuertos del Perú mantenemos la operatividad completa y absoluta durante los 365 días de los aeropuertos. No sé si Jauja Jaén puede decir lo mismo. Cierro el paréntesis. ¿Cuánto creen que nos demoramos? ¿Cuánto creen que nos demoramos nosotros en poder hacer esas pistas? 10 años, desde que aprobamos el plan del PRMLA hasta poder ejecutar finalmente las obras en Aeropuertos del Perú. Muestro aquí los 20 aeropuertos más grandes en cuanto al número de pasajeros en América Latina y el porcentaje que eso supone del total del tráfico de la región. Los 20 aeropuertos más grandes de América Latina tienen más del 50% del tráfico aéreo de la región. ¿Nos parece eso alto? Pues fíjense qué pasa con la carga aérea. Los 20 aeropuertos más grandes de América Latina gestionan el 80% del total de la carga aérea. ¿Nos parece alto eso? Bueno, veamos qué pasa con las compañías aéreas. La mitad del tráfico aéreo en América Latina está gestionado por 5 compañías aéreas. Esto es para el total de América Latina. Es un tráfico muy concentrado en pocos jugadores, con lo cual hace que un aeropuerto regional en Perú o en cualquier parte de América Latina pues tenga que realmente luchar muchísimo para conseguir ese tráfico. Y en cuanto a la distribución de los aeropuertos por tráfico de pasajeros, vemos que la gran mayoría de nuestros aeropuertos en América Latina, y esto pasa también en muchas partes del mundo, la gran mayoría son aeropuertos pequeños. El 75% de nuestros aeropuertos son aeropuertos con menos de 1 millón de pasajeros. Y esto
pues realmente, como digo, no es algo nuevo, es algo que pasa, que lo sabemos desde hace mucho tiempo, y la situación es la siguiente. ¿Va a crecer el tráfico aéreo en América Latina? Pues sí, va a crecer. En estos momentos tenemos casi 800 millones de pasajeros, en el 2032 tendremos ya 1.000 millones de pasajeros en América Latina. Esto, por cierto, es el número de pasajeros según los medimos en los aeropuertos, que es entrada y salida. Si miran las estadísticas de las aerolíneas, es básicamente la mitad de este número. En el 2047 habremos doblado el tráfico que tenemos actualmente, y para el 2053 pues ya tendremos pues 1.700 millones de pasajeros. Entonces, para atender estos pasajeros necesitamos infraestructura, y efectivamente hay un gran déficit de infraestructura, como decíamos. Calculamos que en América Latina necesitamos unos 82.000 millones de dólares en infraestructuras, tanto en brownfield como greenfield. Greenfield ya saben que es nueva, infraestructura totalmente nueva, y realmente la lástima es que si no atendemos esta necesidad, pues estamos dejando realmente de una serie de 314 millones de pasajeros que no estarían atendidos, que sería la demanda natural, y por cada millón de pasajeros que no atendemos, pues no generamos 9.500 empleos y, como ven ustedes allí, 25 millones en PIB. Entonces, ¿cuál es el reto realmente para los aeropuertos? Y estas son unas características económicas que creo que son interesantes, es que realmente los aeropuertos, si no gestionas entre 1 o 3 millones de pasajeros, es muy difícil ganar dinero. Aquí ven una gráfica que todos los economistas la conocerán muy bien, es la Long Run Average Cost Curve, ¿no? de Economics 101, y efectivamente vemos ahí las grandes economías de escalas que existen hasta alrededor de entre 1 y 5 millones, entre 1 y 3 millones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se da una situación muy curiosa. La industria aeroportuaria a nivel global genera beneficios, efectivamente, pero el 67% de los aeropuertos del mundo pierde dinero. ¿Y quiénes son esos 67 millones de aeropuertos? Pues son los aeropuertos con menos de 1 millón de pasajeros. Entonces, es muy complicado el que los aeropuertos pequeños pues, generen beneficios, y es un tema importante. Y ya voy a concluir comentándoles un estudio que estamos a punto de publicar. Saldrá, bueno, y además va a ser público y gratis para todos ustedes. Y es que, viendo la situación que tenemos en América Latina, pues acabamos de hacer un estudio a nivel global de las mejores prácticas en contratos PPP. Y como digo, es un estudio a nivel global. Es un estudio que ha estado mirando cómo podemos mejorar esos contratos de PPP, y se han identificado que hay 5 temas críticos, que es el inicio del proceso y establecimiento de los objetivos. Ese riesgo político es algo recurrente en todo el mundo. La estructuración jurídica y financiera, la estructuración de la implementación y la entrega de esas infraestructuras, que es lo que estaba mencionando Evans, la estructuración y rendimiento de las operaciones, y la recuperación y reequilibrio de concesiones, que esto obviamente pues fue muy importante con la pandemia, ¿no? Y ya para concluir, les menciono, no les voy a leer todos estos puntos, pero realmente si hay 3 conclusiones, son las siguientes de este estudio: que es necesario planificar de forma sólida y con objetivos claros por parte del Estado, que es lo que se pretende hacer cuando se sacan aeropuertos a concesión o a privatización. Algo muy importante que lo apuntaba Evans, que es permitir que el privado aporte valor, que en estos momentos, en el caso del Perú, no se está permitiendo eso, por lo menos en los aeropuertos regionales, ¿no? Y aparte de, por ejemplo, el crecimiento del tráfico, pero lo que mencionaba Evans, ¿no?, de la velocidad con la cual se desarrollan esas infraestructuras, no le permite al Estado que se aporte ese valor. Y por último, y creo que se ha mencionado en varias ocasiones hoy, es la profesionalidad por parte del Estado a la hora de tener esos técnicos y para diseñar esos procesos de concesión y permitir de alguna manera permitir que el sector privado opere con independencia, ¿no? Eso, como digo, esto es un estudio que acabamos de terminar, y lo vamos a lanzar la semana que viene en nuestro Congreso Anual Mundial, que se va a celebrar en Toronto, y como digo, este estudio va a estar a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Tenemos la primicia del estudio antes de Toronto. Quisiera pasar a
conversar sobre algunos de los temas que se han mencionado en estas dos presentaciones. Muchas gracias a los dos expositores. Y quisiera retomar un primer tema relacionado al de las libertades aéreas, ¿no? Me acuerdo cuando antes teníamos aerolínea de bandera, ¿no? Uno decía, ¿por qué no hay estas libertades? Decía, bueno, para proteger a la aerolínea de bandera, pero hace años en el Perú no hay una aerolínea nacional que proteger, digamos, ¿no? Si la solución está identificada, que es, hay que promover la 8ª, la 9ª libertad, mi pregunta, Evans, es, ¿por qué no ha sucedido? ¿O qué habría que hacer? ¿Es un tema de inercia? ¿Habría que hacer una mesa en que esté la DGAC, estén los operadores que ayuden a identificar las rutas? Y en el mismo sentido, Rafael, si es que puedes contribuir con experiencias de cómo, ¿no? Lo que has mencionado de Europa es muy interesante, pero tendríamos que homologarnos con los brasileños, por ejemplo, ¿no? O sea, tendríamos que homologarnos, hacer un gran mercado, porque efectivamente la flota de aviones que tenemos en el Perú son aviones grandes, jets, que no llegan a una ciudad pequeña. No tenemos una flota de Embraers, digamos, o de turbohélices chicos, ¿no? Tendríamos que en el corto plazo recorrer a otros operadores de la región. Entonces, ¿qué podríamos hacer para romper esta inercia y tener libre la 8ª y la 9ª y comenzar a volar más dentro del propio país? Yo creo que difícil pregunta la que me haces. Yo creo que en primer lugar lo que hemos hecho en Aeropuertos del Perú es el hecho de dar a conocimiento a funcionarios de parte del MTC, congresistas con los que hemos tenido reuniones, de que existe una libertad de tráfico aéreo. Primero, antes que nada, porque había un desconocimiento de que efectivamente existían 9 libertades de tráfico aéreo. Yo creo que la primera labor que estamos haciendo es darle a conocer al sector, a los funcionarios competentes que pueden tomar la responsabilidad o asumir el reto de que existen 9 libertades de tráfico aéreo y que hay un sector que está mucho más liberalizado que el sector aerocomercial, que es el tema de puertos, finalmente. Entonces, ¿por qué no replicamos las buenas prácticas en el tema de puertos? Y de ahí el siguiente paso es más difícil, porque hemos tenido varias reuniones finalmente con varias autoridades del Estado y le hemos mencionado que existe estas posibilidades de poder seguir liberalizando el sector, pero creo que ya es un tema de, finalmente, gestión de propio del Estado y que alguien se compre, finalmente, la iniciativa de poder seguir en este país liberalizando. Nos hemos quedado, faltan estas segundas reformas de segunda generación que hemos dejado de hacer en el país. Yo creo que, y en el sector aerocomercial, esto forma parte de estos procesos de liberación que tenemos que seguir adelante. Entonces, en primer lugar, para nosotros era dar a conocer al sector público que, oye, existen, muy pocos sabían, pero la mayoría no sabía, muy pocos sabían. Sí había gente que sabía. Y el otro tema ahí sería los ministerios relevantes, competentes, y llámese MINCETUR, llámese la DGAC, las comisiones de transporte que existen en el Congreso, de que existe esta alternativa y, por favor, aprovechemos esta posibilidad para poder seguir desarrollando el sector y liberalizando, asumiendo o aceptando, firmando convenios bilaterales donde aceptamos finalmente toda la libertad de tráfico aéreo. Un ejemplo clarísimo hoy que es el tema de Argentina, que está precisamente en toda la liberalización de, ojo, cielos abiertos no es quinta libertad, cielos abiertos es 9ª libertad y es algo, por ejemplo, que lo está haciendo hoy Argentina. Es voluntad política, creo yo. Bueno, esto no quiero que sea el consuelo de los tontos, ¿no? El decir que esto no solamente pasa aquí en el Perú, pero realmente, como dice Evans, efectivamente la labor didáctica es absolutamente fundamental. Muchos ministerios o muchas incluso direcciones de aviación civil se desconoce estos procesos que se dieron en Europa, pero no solamente en Europa, también, por ejemplo, en lugares como el sureste asiático y, por ejemplo, en lugares como Australia y Nueva Zelanda. A mí me gusta mucho el caso de Australia y Nueva Zelanda, donde realmente donde hay una empresa aérea pública, Air New Zealand, pero el gobierno de Nueva Zelanda cree realmente en la competencia y ellos abrieron la posibilidad de que cualquier compañía aérea de Australia vuele dentro de Nueva Zelanda sin ningún problema, porque ven el aspecto positivo. Le voy a dar un ejemplo muy interesante también. He mencionado la Unión Europea, pero hay países colindantes con la Unión Europea, y me gusta mucho el caso de Marruecos, donde ellos dijeron, oye, vemos con mucho interés todo ese desarrollo de las compañías de bajo coste que se está dando en Europa, queremos beneficiarnos de eso. Entonces ellos firmaron un acuerdo con Europa y gente del gobierno marroquí dijeron, oye, pero es que si abrimos con Europa, nuestra compañía aérea nacional, pública, va a correr un riesgo, Royal Air Maroc. Y el gobierno dijo, oye, pues que se pongan las pilas, como decimos en España, ¿no? Que se espabilen, que compitan, que sean eficientes. Y si no funciona, pues oye, pues que no funcione.
Porque un país, ya lo saben, el Perú no necesita por qué tener una compañía aérea. Yo trabajé hace unos años en Jamaica, y Jamaica tenía una compañía aérea y de repente pues desapareció. Y realmente pasó una cosa muy curiosa, que es parecida a la que decía Evans. En el momento que desapareció la compañía aérea, el tráfico empezó a subir. ¿Por qué? Porque se acabaron esas medidas proteccionistas, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema de la liberalización y desregulación, que como muy bien apuntaba Evans, no solamente es la liberalización, sino que también es apertura, es realmente fundamental. Y cerca de aquí del Perú, Argentina está dando unos pasos impresionantes, y en el caso de Ecuador, en Ecuador también existe ya, se permite el cabotaje. Y, por ejemplo, me decía con el tema de que en Perú no hay aviación regional al estilo que tenemos en otras partes del mundo, pero sí que la hay en Colombia. Por ejemplo, en Colombia hay una compañía aérea que se llama Clicker, que opera aviones turboprop. ¿Por qué no podría Clicker operar aquí? ¿Por qué vamos a proteger a nadie? Y además, por cierto, aprovecho para decir que Perú es bastante restrictivo en la negociación de tratados bilaterales, muy restrictiva. De hecho, Chile ha protestado, ha mencionado que a ellos les gustaría tener aerolíneas que volaran más al Perú, pero no se le permite. Y lo mismo con Argentina, con el Perú. Para proteger no se sabe a quién, pero... Interesante. Otro tema, otra solución identificada para promover rutas es esto de los fondos garantizados, ¿no? La garantía mínima, ¿no? Que se aplicó, como dijo Evans, en el caso de Pisco-Cusco. Porque la gente que salía de Lima se iba a ver la línea de Nazca, volaba desde Pisco, tenía que regresar a Lima para poder irse a Cusco, porque no tomaba un avión en Pisco y se iba. Y en su momento, me acuerdo, se convenció, y Avianca llegó a sacar LATAM fue, ¿no? Sí. Un vuelo Pisco-Cusco, que desgraciadamente después de la pandemia se ha perdido. Y ahí se utilizó este mecanismo de: yo te garantizo un mínimo de asientos en el avión que, aunque no se llene, tú lo tienes asegurado y estás en break-even, y apostemos 6 meses, un año, a ver si la ruta se desarrolla. Si la ruta se desarrolla, el subsidio ya no es necesario y pegó, que es lo que Evans nos contaba sucedió con la ruta Trujillo-Santiago. No hubo necesidad de poner nada porque desde el principio la ruta funcionó. Correcto. ¿No? Y interesante tu propuesta de decir: oye, nosotros en los pasajes aéreos pagamos $15 extra que van a este fondo de PROMPERÚ para hacer propaganda del Perú en el resto del mundo. ¿Por qué no sacar $5 de ahí para un fondo? Entonces, escarbemos más en esa posibilidad. ¿Cómo sería institucionalmente? ¿Quién decidiría sobre esos fondos? ¿Qué es lo que es necesario hacer? O sea, ¿cómo concretizamos esa propuesta? Y también, Rafael, si es que nos puedes traer a la mesa experiencias concretas de este tipo de estrategia para desarrollar rutas aéreas en otras partes del mundo. Sí, hoy estamos trabajando ese tema hoy precisamente con PROMPERÚ. Efectivamente hemos tenido inclusive reuniones con Rafael, estuvo presente en esas mesas con PROMPERÚ para ver cómo viabilizamos finalmente esta propuesta, que es básicamente un fondo de desarrollo. Si ya le cobramos $15 hoy a los turistas, y no voy a discutir si debemos cobrar o no debemos de cobrar, si debemos de generar sobrecostos o no, esa es otra discusión. Ya tenemos ese fondo. Ahora la propuesta que estamos haciendo, si ya tenemos ese fondo hoy establecido, independiente estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, hay que darle el mejor uso a esos fondos. Y yo creo, si esos fondos están destinados, el mismo fondo lo dice, Fondo de Promoción para el Turismo, y nos vamos a una feria, si Perú gana el premio al mejor stand, lo que sea, pero finalmente creo que en términos concretos, discúlpenme, no estamos logrando efectivamente poder atraer el tráfico que queremos atraer. Una propuesta para un uso alternativo de esos fondos es precisamente aplicar lo que la industria aeroportuaria aplica precisamente para incentivar nuevas rutas, nuevos destinos, para estimular tráfico, etcétera, etcétera, que es precisamente, se denomina ingreso mínimo garantizado. Pero hay miles de formas de establecerlo. Hay creatividad, puede hacer un rebate, etcétera, etcétera, y el IMG puede ser establecido de 1000 formas. Acá lo que podríamos hacer es básicamente un estudio que, ojo, yo he visto en otros países que han hecho ese estudio. ALG, que tú lo conoces muy bien, hizo un estudio para Colombia. Yo no sé si de repente de ese estudio que tiene hace 20 y tantos años que hizo Colombia, parte de ahí es que hoy Colombia esté tan conectado a nivel de regiones. No lo sé, habría que ir a preguntar. Pero yo vi ese estudio claramente de ALG que determinaba, oye, estas conectividades regionales
de acuerdo al estudio de viabilidad, de factibilidad, de demanda que ellos hicieron, podía tener hoy potencialidad. Y oh sorpresa, después de 22 años, muchas de esas rutas que estuvieron en ese estudio, hoy por hoy están siendo conectadas en Colombia. Entonces, podríamos hacer lo mismo en el Perú, podríamos hacer lo mismo, y de cara pensando al turista finalmente, armando circuitos, pensando en el turista, circuitos integrales de turismo, como el ejemplo que di en la mañana, el circuito del sur del Perú, el circuito del norte del Perú, el Perú gastronómico, el Perú selva, o como quieras llamarlo, o como cada uno cree que la demanda va yendo, o por dónde va yendo la demanda. Y eso podría identificar claramente esos estudios y empezar a establecer, obviamente, una ruta y salir a licitar esa ruta para que sea, ojo, las aerolíneas privadas, no una aerolínea nacional, estoy totalmente en contra de establecer una aerolínea nacional, sabemos cómo esa historia suele terminar en la mayoría de los países, que sea una licitación y que vayan los privados los que liciten para para conectar esas rutas. Segundo lugar. Segundo lugar, algo que tú mencionaste, bien claro, también generar el incentivo para que el tipo de aeronave que se necesita en el Perú entre en el Perú. El A320 no te va a poder conectar regiones cortas. Y si queremos desarrollar esto, el A320 que hoy existe en el Perú no va a tener la capacidad, porque no es rentable. Inclusive los Embraer que está trayendo la TAM no tienen un buen performance para altura, por ejemplo. Pero sí existen otras aerolíneas las cuales podríamos incentivar inclusive con esta política para que entren y empiecen a desarrollar mercados finalmente en el Perú. Es un prueba y error, como se suele decir en inglés, para seguir conectando, desarrollando, etcétera, etcétera. Es una propuesta que sí, ojo, sí tengo que decir, la está trabajando hoy PROMPERÚ, está en cartera de PROMPERÚ. Rafael ha sido muy activo en proporcionar estudios, proporcionar consultores, etcétera, etcétera. Sí lo está viendo, pero ojalá que aceleren el paso pues, para tener esto lo antes posible, ¿no? Que es otro tema con el Estado, los tiempos. Sí, dos cosas aquí. Por un lado, los incentivos por parte de los gestores aeroportuarios, eso se da en todo el mundo. O sea, la gran mayoría de aeropuertos del mundo, pues les interesa una ruta en concreto, una compañía aérea en concreto y establecen pues, una relación con ellos donde pues, les dan una cantidad de dinero pues, para permitir que esa ruta pues, se ponga en marcha, ¿no? De hecho, el caso más conocido probablemente es el europeo, donde está eso regulado, donde se permite que haya un incentivo durante 3 años, ese incentivo pues, tiene unas características o lo que sea. Eso por un lado existe y después también existen aeropuertos. Eso es para los aeropuertos públicos en Europa. Si es privado, puedes hacer lo que quieras. Nadie te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer. Y en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, hay unos incentivos que están garantizados o no, muchos de ellos garantizados, pues por ejemplo, por las cámaras de comercio en Estados Unidos, pues dice, oye, me interesa en un pueblecito de Dakota del Norte que tengamos un vuelo de American Airlines cada día que vaya a tal sitio. Bueno, pues nosotros garantizamos como cámara de comercio este vuelo, esta ruta, para que American Airlines opere con tranquilidad. Eso también se da en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Europa tenemos lo que se llama PSO, Public Service Obligations, lugares remotos donde, pues, por razones comerciales nadie va a volar, pues el Estado dice, oye, no, nos interesa que estas personas tengan un servicio aéreo pues para ir al estudiar o al hospital. Eso, de hecho, se da en Perú, en las zonas selváticas. Hay un estudio, de hecho, muy interesante por el Banco Interamericano de Desarrollo que da como ejemplo el caso de Perú en la zona amazónica. O sea que es algo muy normal, lo único que hay que pues, ponerse manos a la obra y que haya también esa voluntad por parte del Estado, ¿no? De apoyar estos incentivos. Perfecto, gracias. Evans, quería retomar un tema que por tiempo no... sobre temas de desarrollo de infraestructura, ¿no? O sea, como conversábamos temprano con Rafael, en el Perú, en algún momento, cuando se comenzaron a hacer las concesiones aeroportuarias, se pensó, vamos a dar carne con hueso, el aeropuerto Jorge Chávez con varios aeropuertos regionales. No se optó por eso, se optó por dar primero Jorge Chávez, que salió el 2001, y el Jorge Chávez es una gran vaca lechera, casi el 50% de los ingresos brutos los aporta un fondo, que hace poco nos decía ese fondo de tener $2.500 millones. O sea, hay un fondo especial y hay un subsidio cruzado del Jorge Chávez a todos los otros aeropuertos que eran deficitarios, que no podían, solo con su tráfico, financiar la infraestructura. Entonces, aquí es uno de los pocos casos en el Perú en que el problema de plata no es. Los fondos existen. Lo que pasa es que el proceso de autorizar, como son aeropuertos deficitarios, se califica como obra pública. Entonces tienes que pasar por todo. Y en algún momento hemos conversado, tú dices, hay que salir de ese esquema, ¿no?
no está ayudando, está trabando y nos duramos 10 años, 20 años entre que lanzas la idea y puedes ejecutar la idea. Y una de las cosas que discutimos, creo que en un CADE, me acuerdo, fue ¿por qué no hacemos un outsourcing? ¿Por qué gente en el ministerio que no tiene experiencia en mandar aeropuertos, por qué no hay un tercero, una compañía de primer nivel internacional, que es la que te aprueba los expedientes, que le hace el servicio a Ocitran y al MTC? O sea, ¿qué ideas se pueden hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Te quieres salir de InvierTP, del SNIC, pero ¿a dónde? ¿Qué hacemos? Sí, a ver, efectivamente, Alberto explicó muy bien cómo funciona este esquema de concesiones. LAB, que es autosostenible, paga un canon del 46 punto y algo por ciento que va a un fideicomiso que es administrado por COFIDE. Y ese fideicomiso tiene como objetivo, esos fondos pueden ser usados para tres formas. Primero, para las expropiaciones que ya se dieron y para el cofinanciamiento de los aeropuertos del norte y finalmente los aeropuertos del sur. Lo que tú mencionas es algo muy importante que quiero rescatar. Miren cómo todo funciona, depende de cómo diseñas. Y en tu lámina mencionaste los problemas surgen con el diseño. Si hubiera sido, por ejemplo, organizado la concesión, y estoy atentando contra el Aeropuerto del Perú, contra la génesis del Aeropuerto del Perú, pero imagínense si hubiera sido establecido LAB y hubieras puesto los 12 aeropuertos regionales, ya no eran cofinanciados porque toda la red es autosostenible. Y si hubieras puesto el Jorge Chávez y los 12 aeropuertos, estoy matando al Aeropuerto del Perú, pero bueno, es un ejemplo hipotético que ya no se va a dar, yo sé. Si ponemos LAB y ponemos los 12, toda la red hubiera sido autosostenible y no hubiéramos tenido que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública, digamos, porque es autosostenible toda la red. Y hubiéramos tenido, creo yo, si hubieran tenido esas libertades, y hubiéramos tenido, creo yo, aeropuertos en casi todas las regiones. Ahora, a tu pregunta específica de cuál es la alternativa, si hoy tenemos que finalmente pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Una de las propuestas que nosotros hicimos, ¿cómo funciona el Aeropuerto del Perú? Nosotros armamos una licitación para desarrollar los aeropuertos. Esa licitación la gana un consultor experto y desarrolla todos los expedientes técnicos. Y esos expedientes técnicos son enviados al Estado. Y cuando hablamos de tema del Estado lo que no tiene básicamente es gente para poder evaluar todos los proyectos que presentamos y que vamos, sobre todo a futuro, que nosotros vamos a presentar. Una de las propuestas que tú mencionaste muy bien es la posibilidad de que el Estado, así como nosotros tercerizamos estas funciones, el Estado que también utilice y tenga las herramientas para tercerizar. No hemos hablado de la ley de APPs, que tiene varios temas importantes que van a ayudar con este tema. Hay que esperar el reglamento, como dije, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero, por ejemplo, el reglamento sí trata de corregir estas deficiencias que puede tener el Estado en términos de ancho de banda, como mencioné, o manos para poder evaluar estos proyectos, y una de las soluciones es esta tercerización. El PMO es una tercerización, donde básicamente lo que hace es suplir la escasez en la gestión de parte del Estado, contratas todo, y además es importantísimo porque es un solo equipo el que va a revisar nuestros expedientes técnicos, y no, cuando presentamos el expediente técnico, contratan para una especialidad X, otro Y, esto lo ven distintas empresas que entre ellos pueden tener conflictos. Acá es una sola empresa que tiene una licitación, está adjudicado y tiene parámetros específicos que cumplir de cara a ese contrato. Yo creo que ahí ganaríamos muchísimos años finalmente. Yo creo que el otro tema también importante es que, a ver, y lo dijo también Milton en su presentación, las concesiones tienen, yo no creo en el trabajo concurrente entre el Estado. Acá se dice mucho que colaboración entre el Estado y el privado y el público, sí, pero con responsabilidades claramente identificadas en función de las capacidades que tenemos cada uno. ¿A qué me refiero con esto? A nosotros lo que nos deberían de haber dado es básicamente, el Estado de haberme dicho a mí, yo quiero un aeropuerto que tenga estas especificaciones técnicas, que cumpla con estos niveles de servicio y que cumpla con estos estándares de seguridad. Perfecto, yo anoto, voy, construyo y después viene el Estado, le abro las puertas y después viene el Estado a supervisarme si cumplí o no cumplí con todo lo que el Estado me requirió. Con una gran diferencia, me va a supervisar bajo el techo de una infraestructura que hoy por hoy no tenemos. Yo creo que si hay que hacer cambios, podríamos hacer cambios. Si hay que hacer este cambio, tiene que ser una adenda. Y hoy en el Perú, pues ya sabemos lo que nos demoramos lamentablemente para sacar adendas. Una solución es ir por una adenda, pero demora años finalmente hacer una adenda en el Perú. Gracias, Evans. Rafael, como expliqué, el 2001 se dio el Jorge Chávez en concesión en el Perú. El 2006 se dio a Aeropuertos del Perú la concesión de estos 12 aeropuertos, y el 2011 se hizo el segundo grupo de aeropuertos, que son Aeropuertos del Sur. En este momento en Proinversión, si uno entra a la página web de Proinversión, se está planeando para el 2026, para fin del siguiente año, hacer el tercer paquete de aeropuertos. Son aeropuertos más chicos, Jauja, Jaén, Chimbote, Yurimaguas, etcétera, con la variación de que se daría en operación y mantenimiento chincheros, ¿no? Entonces,
sí va a ser un esquema de carne con hueso, digamos, porque sí va a tener un aeropuerto con una escala suficientemente grande que de repente podría ser este subsidio cruzado que no ha habido entre paquetes aeroportuarios antes, porque todos eran deficitarios. Y estábamos conversando temprano de que quizás el país que había hecho ese esquema en la región que era útil era México. Sí. Me gustaría que nos comentes qué podría aprender por inversión de México en este proceso aplicable para este grupo de aeropuertos. Sí, efectivamente, el caso mexicano es un caso que está reconocido a nivel mundial como uno de los mejores procesos de concesiones aeroportuarias. De hecho, en el estudio que he mencionado antes, pues hay un capítulo dedicado al caso mexicano, de la misma manera que hay un capítulo dedicado al caso brasileño, donde ha habido una evolución en los modelos de concesión. Pero el caso mexicano, realmente el éxito radica en varios factores. Efectivamente, muchos aeropuertos mexicanos son pequeños, pero se unieron a un aeropuerto importante. Los tres grandes grupos es el Grupo del Sureste, donde está el aeropuerto de Cancún, rodeado de una serie de aeropuertos, de 8 aeropuertos, el aeropuerto de Guadalajara, que es la segunda ciudad del país, con toda una serie de aeropuertos, y el aeropuerto de Monterrey, en el noreste del país, también con una serie de aeropuertos, ¿no? Y allí hay un proceso muy interesante de que cada 5 años se desarrolla un plan maestro. Ese plan maestro de alguna manera marca cuáles van a ser las tarifas que se permiten al concesionario aplicar para el uso de las infraestructuras. Las proyecciones de tráfico aéreo las hace un ente independiente internacional. De hecho, el Estado no hace absolutamente nada, ¿no? Todo se pasa a terceros y realmente allí ha estado funcionando muy bien. Cada 5 años se revisan esos planes directores y se aprueban esas nuevas obras. Y el Estado, pues básicamente lo que dice es, usted lo que tiene que hacer es cumplir con estos estándares. Estándar de servicio tal, obviamente estándares de seguridad, eso no hace falta ni mencionarlo, ¿no? Y ya está, básicamente. Y que el privado, pues, opere como tiene que operar, porque es en el mejor interés del privado el hacerlo bien, ¿no? Entonces, ese es un modelo que ha funcionado muy bien, que es eso, de tener la carne con el hueso y se ha aplicado en otras partes del mundo. En Australia también pasó así, porque también había muchos aeropuertos pequeñitos, ¿no?, que no podían subsistir por sí solos. Y bueno, pues es un modelo que recomiendo, que ha funcionado muy bien. Ojo que el modelo de ADP también es así, ¿eh? El Sí. modelo es algo de carne con hueso, porque tenemos aeropuertos importantes como el caso de Piura, el caso de Iquitos, que de alguna manera se producen subsidios cruzados y nos ha permitido a nosotros tener, por ejemplo, el aeropuerto de Anta, que es el que está en Huaraz, operativo durante todo este periodo de concesión de estos 18 años, hasta que finalmente se desarrolló demanda y se desarrolló una potencialidad. Ahí teníamos el aeropuerto de Anta listo para que comiencen las operaciones. Entonces, este modelo de aeropuerto de Perú también tiene una mezcla de carne con hueso, como tú lo has mencionado, que ha permitido, por ejemplo, que cuando se desarrolló un potencial destino como el ANTA, estábamos prácticamente listos, operando, para poder recibir ANTA. Gracias a que la demanda creció tanto como creció, ¿no? Así no está concebido inicialmente, ¿no? Una última pregunta, en afán del tiempo antes del almuerzo. Rafael, acá de repente sale un poco el tema. Se ha generado un conflicto entre LAP y las aerolíneas es un tema de actualidad, el cobro de una tarifa de uso del aeropuerto para los pasajeros en tránsito. Me gustaría saber cómo sucede en otras partes del mundo. Sí, pues esto, efectivamente, sí, conozco el tema porque está en todos los medios de comunicación y eso es algo bastante normal en otras partes del mundo. En todos los grandes hubs internacionales, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, cobran una tarifa para ese pasajero de conexión. Ese pasajero de conexión hay que atenderlo, hay unas infraestructuras y unos servicios que son necesarios para atender a esos pasajeros. Y bueno, ahí está el concepto que en inglés se llama el user pays, ¿no? O sea, si no lo paga alguien, ¿quién lo va a pagar, no? O sea, es algo totalmente normal en el resto del mundo. Y pues al final también, como decía en mi presentación, el aeropuerto no fija esas tarifas de una forma caprichosa. O sea, LAP no se ha inventado la tarifa ha venido del regulador, ¿no? Y ha hecho sus estudios el regulador para saber lo que se tiene que cobrar, ¿no? El aeropuerto nunca pone esas tarifas de forma caprichosa y, bueno, pues yo no sé por qué hay tanta polémica al respecto, realmente. Gracias. Muchas gracias. Quería agradecer a los dos panelistas por este
esta sesión. Creo que ha sido muy útil y espero que haya varias cosas que se recogen, se puedan aplicar. Y quería agradecerles a todos ustedes por la atención y los invito a almorzar.